Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Resolvamos a continuación el siguiente ejercicio. Se nos pide calcular la aproximación lineal de la función f de x igual a 1 sobre 1 más x a la n en el punto cero, donde n es un número natural, y también se nos pide determinar aproximaciones lineales para estas cantidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordemos que una función f definida en un intervalo abierto eh, y para un punto A en el intervalo, se satisface que f admite una aproximación lineal en el punto A si y solo si f es diferenciable en A. Y en este caso, lo que se tiene es que f de A más h es igual a f de A más la derivada de f en el punto A por h más una función que se denota por e sub A de h, y se denota de esta manera porque resulta que la función depende del punto A, donde esta función e sub a satisface además que el límite cuando h tiende a cero de e sub a de h sobre h es igual a cero. ¿Sí? Entonces, esta caracterización nos permite determinar de manera muy sencilla la, la, la aproximación lineal de una función en un punto dado. Luego entonces, a la recta L de h igual a f de a más la derivada de f en el punto A por h es a lo que se le conoce la aproximación lineal de f en el punto A. Y en estos casos se puede pensar de la siguiente manera. Se puede pensar que f evaluado en un punto de la forma a más h es aproximadamente igual a la evaluación de f en a más la derivada de f en a por h. Ahora bien, vamos a resolver el problema. Se nos pide determinar de manera muy general para esta función f de x igual a 1 entre 1 más x a la n, donde n es un número natural. Se nos pide determinar la aproximación lineal en el punto cero y posteriormente aproximar cada uno de estos valores. Muy bien, de la regla de la cadena, nosotros sabemos que para un punto adecuado, para un punto x adecuado donde la función sea diferenciable, se tiene que la derivada de la función f en un punto adecuado x, pues es igual a menos n por 1 más x a la menos n menos 1. Entonces, esto nos lleva a que la derivada de f en el punto cero es igual a simplemente igual a menos n. Ahora bien, por lo anteriormente explicado, nosotros tenemos que entonces la aproximación lineal de la función f de x igual a 1 entre 1 más x a la n en el punto cero, pues es simplemente la evaluación de f en cero más la derivada de f en el punto cero por h, que es igual a 1 menos n por h. Ahora bien, si n es igual a 3, lo que obtenemos es esta función. Y entonces, pues por lo anterior, lo que tenemos es que la aproximación lineal de esta función en el punto cero, pues es simplemente 1 menos 3 por h. Esta sería la aproximación lineal de esta función en el punto cero. Ahora bien, vamos a calcular cada una de las aproximaciones que se nos pedía. Observemos que este número 1 entre 1.3 al cubo, pues se puede escribir simplemente como 1 entre 1 más 0.3 al cubo. Y esta expresión de acá, fíjense que es simplemente la función f, esta función f mayúscula, evaluada en el punto 0.3, que lo expresamos de esta forma, ¿no? 0 más 0.3. Y precisamente por lo visto anteriormente, sabemos que esto es aproximadamente igual a 1 menos 3 por 0.3, que es igual a 0.1. Por lo tanto, 1 entre 1.3 al cubo es aproximadamente igual a 0.1. Ahora, consideremos a la función g de x igual a 1, perdón, aquí es x, 1 entre 1 más x a la 100. ¿Sí? Entonces notemos que esto es simplemente un caso particular de la función, de esta función f, cuando n es igual a 100, ¿no? Entonces, para esta función g, la aproximación lineal de g en cero, pues es precisamente 1 menos 100 por h. Luego, vamos a determinar una aproximación para esta cantidad. Observemos que este numerito, 1 entre 1 más 1 sobre 100 a la 100, pues es simplemente la evaluación de g en esta cantidad, 1 más 1 sobre 100, que se puede ver como 0 más 1 sobre 100, ¿no?
Entonces, y sabemos que esto es aproximadamente igual a 1 menos 100 por 1 sobre 100, que es igual a, a 1 es igual a 0, ¿no? Aquí me equivoqué, perdón. Que es aproximadamente igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, y en efecto, no tiene mucho sentido porque fíjense, cuando este número empieza a volverse cada vez más grande, cuando este número empieza a aumentar, pues, si aquí era negativo o era positivo, si era negativo, ¿no? 1 menos 100 por 1 es aproximadamente igual a 0. Entonces resulta entonces que 1 entre 1 más 1 sobre 100 a la 100, pues es aproximadamente igual a 0, ¿no? Se va acercando cada vez más a 0.